serían normalmente 2 grabaciones. Perfecto. Porque esta realmente es la que nos interesa, ¿no? Esta segunda grabación ya sería el resultado de lo que han trabajado cada grupo y en cada punto, ¿cierto? Yo, para que no nos vaya a coger el tiempo, le voy a dar la palabra directamente al grupo 1. Si quieren compartir pantalla, a ver qué nos quieren mostrar, qué fue lo que hicieron, de pronto qué les quedó faltando, porque los punticos estaban largos. Entonces, del grupo 1, ¿quién quiere hablar, por favor? Buenos días, profe. Ya mismo le Vale, presento Pablo, la de pantalla. una. Pues entre Salim, Miguel Ángel y yo, pues nos tocó este primer punto, que era sobre hablar sobre que se tiene una figura mostrada con un histograma para una señal con 10 niveles de cuantificación y nos dan las probabilidades aquí, estas probabilidades para que, pues, de que aparezcan los niveles. Ajá. Entonces, la primera pregunta era, si la codificación de los símbolos se hiciera plana, ¿cuántos bits se requerirán para representar cada símbolo? Entonces, acá nosotros recordamos esta fórmula de los bits de cuantificación, que los niveles es menor o igual a 2 a la k. Entonces, para despejar k, hallamos el logaritmo en base 2 de aquí de la base, que es 10, porque son 10 niveles. Y eso Ajá. nos dio 3.32, pero pues obviamente como para que se cumpla la desigualdad, lo acercamos a 4 bits. Perfecto. Sí. O sea, sin Y- comprimir ni nada, serían 4 bits. Perfecto. Exacto, sin comprimirlo Bien, serían 4 bits para que se pueda cumplir la desigualdad. perfecto. Bien. Listo. El B nos decía, usando las probabilidades suministradas, calcula la entropía en bits en la fuente de la señal digital. Entonces, nosotros usamos la entropía de Shannon, que es esta fórmula, acá, que la entropía es igual al negativo de la sumatoria las probabilidades por el logaritmo en base 2 de las probabilidades. Y como se ven aquí, son 10 probabilidades, entonces va de e igual a 1 a n igual a 10. Nosotros hicimos acá una tabla en Excel eh, Ok. para poder hacer esa sumatoria, pues acá teníamos Rápidamente, ¿no? Teníamos Ajá. las probabilidades, acá las ordenamos pues, para el siguiente punto, en orden de mayor a menor probabilidad. Ujú. Y lo que hicimos fue hallarle el multiplicarla, multiplicar las probabilidades por el logaritmo de estas, y luego hicimos la sumatoria y le multiplicamos por menos, y hallamos que la entropía de Shannon son 3.104 bits. Bits. Sería el límite teórico de una compresión pues normal, Sí, señor. ¿cierto? Sin pérdida. Perfecto. Ya ese es el punto B, la entropía. Listo. Exactamente. Para el C nos decían, construye un diccionario para la compresión de la señal basado en dichas probabilidades y calcula el tamaño en bits en un mensaje típico comprimido. Nosotros para el diccionario usamos la misma metodología que usted nos enseñó, solo que como en este caso, pues, como le dije, estas probabilidades no están ordenadas de mayor a menor, entonces nosotros las ordenamos y nos quedó de esta forma. D, C, F, G, E, A, I, H, Ya. G, J, B. Entonces las ordenamos aquí en ese mismo orden, pues de mayor a menor, de mayor probabilidad a menor probabilidad. Y esto fue lo que encontramos, pues este fue el diccionario que hicimos. Entonces acá se puede ver el diccionario que, por ejemplo, para el primer bit, que es para el D, que sería entonces 0. Y así seguiría el diccionario. 1, 0 para C. Entonces sería Ajá. 1, 1, 0 para F y así sucesivamente hasta que llegáramos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 hasta B, que es acá. Todos unos. Exacto, perdón, sí, todos unos, qué pena. Hicieron el cálculo de cuánto consumiría o ocuparía un mensaje normal, típico. No, profe, no, ese cálculo no lo hicimos. Creo que lo pedían allí. Sí. Ah, no, esa parte se nos El, saltó, el- profe. el truco sería de pronto, como usted tiene las probabilidades allí, ¿cierto? Para la D es .159. Entonces usted suma un mensaje bastante largo, por ejemplo, 10.000 símbolos, 10.000 niveles que va a transmitir. Entonces, en 10.000 niveles un mensaje típico tendría 1.590 Ds, ¿sí? 1.446 Cs, 1.290 Fs. Y claro, como usted ya sabe la longitud de cada símbolo de esos, porque lo tiene ahí al frente en la tabla, pues hace la cuenta de cuántos bits ocuparía en total.
O sea, esa es la parte que les faltó allí. ¿Listo? Ok, profe, listo. Qué pena hay que se nos saltó ese No, punto. no, tranquilo. Y eso fue lo que hicimos en clase, pues también con un ejemplo. Bien, y finalmente hay que codificar una secuencia, ¿no? De Exacto, niveles. dice comprima la siguiente secuencia usando el diccionario. Entonces, pues tenemos acá la secuencia y lo que hicimos fue entonces ya aplicar el diccionario. Traducirla. Entonces, por ejemplo, para C, que vemos que es 1, 0, entonces hicimos aquí. Luego para B, todos los unos, luego así para C otra vez, C, D, A, y así hicimos el código. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta de este tema para el grupo 1? De pronto los de los demás grupos. ¿Se entiende más o menos qué fue lo que se hizo? Bien, aparentemente pues está clara la cosa. Muchas gracias. ¿Listo, profe? Pablo, ¿quién quiere continuar con el grupo 2? ¿Quién nos explica lo que hicieron en el grupo 2, por favor? Hola, profe, ya te presento en pantalla. Dale, Jairo. De una. Hola, Brian. nosotros lo que hicimos en el grupo 2 nos tocó fue el punto de la parte el punto de la criptografía, ¿cierto? De encriptar el Ok. mensaje. Sí. Entonces, en el primer numeral decía en qué texto queda convertido el mensaje luego el proceso encriptado. Entonces, nosotros la parte de encriptado la hicimos fue por medio de un código en MATLAB. El código Listo. está ahí abajito. Y entonces lo que hicimos fue primero pasar el mensaje a Win8, o sea, pasarlo a valores numéricos, y la clave, nos inventamos pues la clave, la pusimos 2021 porque no nos dan una clave pues específica, y también la pasamos a valor numérico. Ya de ahí, en el ciclo for lo que hicimos fue crear el XOR, ¿cierto? Entonces, hacíamos XOR bit a bit de la clave, que es K, con el mensaje que es M, y ya cuando entonces se nos acababan las letras de las K, la reiniciábamos para seguir pues, haciendo la operación de XOR, ¿cierto? Ya después sacábamos la respuesta y la respuesta quedaba como BTA espacio espacio O espacio A mayúscula. Entonces ese es el resultado pues que nos daba la Realmente esos espacios, Brian, porque no todos son espacios, o de pronto ninguno es espacio. Son caracteres que no son imprimibles en texto. ¿Sí? Listo, Entonces, es algo así. Entonces, como no lo puedo imprimir, te pone ahí un espaciocito, como decir, allá hay un símbolo, pero no lo puedo sacar en la pantalla. Listo. Entonces, mire que sí funciona. Mire, la encriptó y es un mensaje completamente diferente al que ustedes tenían. Sí, señor. Listo. Profe, muy bien, dime. ahí, ¿cómo que no imprimir? Pues porque es que yo creo que por eso es que se pone ahí en la línea 3 y en la 5, 6, unit 8 para que queden esos códigos que sí son, esos caracteres que sí son imprimibles. Lo que pasa es que en el código ASCII, que es el que usa 8 bits para representar caracteres, hay varios caracteres que no son imprimibles. Por ejemplo, le pongo un caso. El retorno de carro se llama. Creo que es el código 13. Como es una tabla, ¿cierto? El número 13 es retorno de carro. ¿Qué significa eso? Que el cursor está por allá en un renglón y usted lo pone a que avance un renglón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo imprime usted eso ahí en una... ¿Sí me entiende? Es como si fuera como una acción. En vez de ser, exacto, en vez de ser una letra o un simbolito, es como una acción. El escape también tiene un código, o sea, ya en el código ASCII hay varios así que no son imprimibles. ¿Sí? Vale, profe. También está la ñ, por ejemplo, a mí que soy Bolaños, me toca, yo me sé el código, la ñ que es 164 en esa tabla, cada rato me toca usarlo por ahí porque a veces en teclados gringos como el que yo tengo acá no está la ñ, entonces le toca a uno usar el código para poderla imprimir. Pero también hay unos que no son imprimibles, por eso le digo pues que puede que esos espacios de ahí no sean realmente espacios, sino caracteres que no se pueden imprimir. ¿Ya? Sí, profe, sí, entendido. Bien. Listo, Brian. Esa era la A. Si no estoy mal, la compañera Diana es la que va a explicar la B. Dale. Sí, profe, realmente el código de MATLAB, pues lo que hace es, pues nosotros lo hicimos por código de MATLAB, pero también tenemos como la forma matemática pues de hacerlo. Y es que Okay. A dividido
Y, que es Pero el explica el inverso. punto primero, Diana, qué pena que te interrumpa. Bueno, Qué pena. sí. El punto de lo que pedía era encontrar el inverso multiplicativo modular Y de un número en un módulo, de manera que se Perfecto. cumpla pues esa condición, ¿cierto? Ujú. Entonces, Listo. lo que hay que hacer es encontrar un número que dividido otro nos dé la suma del módulo, pues, y 1, ¿cierto? Entonces ya lo que uno hace es, al módulo m le suma 1 y lo divide entre a, y ya pues eso da el inverso multiplicativo. Realmente lo que es que la división me dé un, ¿cómo decirlo? Eh, Residuo. el residuo de esa división me dé 1. Entonces así lo hicimos, profe. Y nos Ya. dio 91,73. 91, 91.733. Sí. O sea, usted coge 91.733 y lo multiplica por la X, que era 2000 y pico, si no recuerdo mal. Uh-huh. Es Y cuando saca el módulo le 2.500. da 1. Sí, señor. Exacto. Ahí estaba fácil, ¿no? Porque es que, de hecho, yo les cuento, esto no es fácil en entornos criptográficos, no se puede encontrar así sencillo. Pero aquí era más o menos lo que ella dice, ¿no? Que multiplicados y sacando el residuo me dé 1. A veces no es así tan fácil, porque usted puede multiplicar de Bueno, primera, sí, o sea, puede darle ser una vuelta dos al vueltas. campo finito, con una Ajá. sola vuelta, pues en ese caso le dio. Pero Sí, podría ser una, dos vueltas, tres vueltas, infinitas vueltas. Y hay casos en los que ninguna combinación le da, ¿cierto? El módulo, el inverso multiplicativo no existe. Pero ahí era simplemente pues que un ejemplo sencillo. Los dos sí, números pero multiplicaditos y sacando el residuo respecto a m me da 1. Dale. eso, incluso la parte del código nos decía si tenía o no tenía inverso Inverso. multiplicativo. Sí, Listo, eso esos debe códigos. ahí agregarle ya eso, profe, que para eso es esa segunda, tercera línea, que es como Que se ve. para determinar si eso, sí existe, si existe, Ujú. y si sí, pues imprimirlo, y si no, pues que sacar el aviso que no se podía. O sea, Perfecto. eso que hace en la tercera línea es como sacar el máximo común divisor y ver pues o sea, si se puede hallar pues El inverso. eh, sí, sí, señor. Listo. Muy bien. Y la C era básicamente cómo se usa eso, ¿no? Brian, Sí, sí. profe, la C ya es explicar cómo funciona la criptografía basada en esta parte modular. Ajá. Eh, eso ahí. Ya entonces en la parte modular se tienen dos claves, ¿cierto? KE y KD. Basada pues en lo que se está haciendo acá pues en el taller, entonces KE se puede tomar que es X y KD se puede tomar que es Y, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace primero es encriptar el mensaje, ¿cierto? Después de Sí. encriptado el mensaje, lo que se hace es que ¿Cómo se se encripta? eleva, Eso, exacto. se eleva a la clave de encriptación, que en este caso viene siendo la X, y nos queda pues la variable C que tenemos ahí, ¿cierto? Ya después al momento de desencriptar, lo que se hace es que se toma C y se eleva a la KD, que es la clave de desencriptación, ¿cierto? Entonces ya nos va a quedar que el mensaje va a ser M', que va a ser igual a M, a la KE, a la KD. Entonces la multiplicación de de esos dos exponentes nos va a dar 1 en el módulo M, que es el que tenemos para este caso, ¿cierto? Entonces al darnos 1 ya nos va a dar el mensaje pues como es. Perfecto. Sí, esa es la explicación, pues. Los dos exponentes tienen que ser inversos entre sí para que cuando se haga las dos potencias, las dos exponenciaciones, recupere el mensaje como él era, el numerito pues original. Perfecto. Listo, muchas gracias. Vamos a darle la palabra. ¿Jairo iba a decir algo? No, profe, que ya iba a dejar de presentar. Listo. Démosle la palabra a los del grupo 3 para que porfa nos expliquen también qué hicieron. ¿Quién nos va a presentar del grupo 3?
Hola muchachos, ¿alguno va a presentar o presento? Si quiere, hágale, Víctor, que no contesta nadie. Bueno, buenos días compañeros. Ay, ¿dónde estoy? Bueno, aquí. Vamos con el punto 3. De este punto pues se nos daba la señal que vemos de su ADT. En el punto A se solicitaba el periodo fundamental de la resultante y al menos dos señales alias. Entonces, para determinar cuál era el periodo fundamental, tomamos primero, pues, como se dice, expresamos de la manera adecuada la señal. Vemos que la frecuencia que sería en el dominio análogo sería 800. La 800 Hz. pasamos para, Ajá. sí, la pasamos para la frecuencia digital, dividiendo por la frecuencia de muestreo y nos da 4 sobre 25. 25 sería el denominador, por lo tanto sería el periodo fundamental. Para las señales alias sumamos pues enteros a la frecuencia Original. digital. Sí, Ujú. le sumamos enteros. En la primera parte le sumamos 1, nos da esta frecuencia también digital. La pasamos al dominio análogo y nos queda en 5800 Hz. Por lo tanto, la expresión queda como la vemos pues ahí en este punto. Y otra frecuencia sería, por ejemplo, sumarle otro entero 2 en este caso. Obtenemos esta frecuencia en el dominio digital. La pasamos al análogo multiplicando por la de muestreo. Y tenemos pues la frecuencia en el dominio continuo, dominio análogo. La expresión queda de esta forma. Perfecto. Venga, yo intervengo ahí un momentico. Si usted coge BA o B1 de T o B2 de T y los muestrea a 5000 Hz, va a estar tan de malas que las señales, a pesar de tener frecuencias distintas, están tan de malas que las señales le coinciden en los puntos en los que va a muestrear. Y por eso pues serían alias entre sí. Y el procedimiento que él muestra ahí es correcto. Dale, Víctor. Listo. Bueno, vamos para el punto B. ¿Algún compañero lo va a explicar? Profe, hola. Dale. Yo más o menos con este punto tuvimos un pequeño problema que no lo entendimos muy bien. Ajá. Y llegamos pues a esta última parte que está ahí presente. O sea, inicialmente teníamos la señal, o sea, el punto nos pedía, esperen, yo lo leo otra vez aquí. Uh-huh. El punto B, o sea, el punto 3B, nos pedía, asumiendo la cuantificación por truncamiento, encontrar el código binario de las muestras digitales a la salida del conversor para un periodo de la señal. Entonces, Okay. inicialmente nos estábamos confundiendo mucho con lo que era el periodo de la señal. Pasar a la segunda vez. Entonces, estábamos pensando que era el periodo de la señal digital, inicialmente. Entonces, el periodo de la señal digital era muy grande, era de 25 25. muestras. Ajá. Exactamente. Entonces, vino Elisa y nos aclaró que no eran 25 muestras, que nos estaban pidiendo era analizar los bits, analizar el muestreo en bits de cada una de las muestras dentro de un periodo de la señal análoga. Si pasas a la tercera, entonces lo graficamos en MATLAB, un periodo de la señal digital, que es la azul, y el periodo de la señal análoga, que son los punticos que hay ahí presentes. En total eran 7. Entonces acá empezamos a confundirnos mucho. Llegamos a esta parte de acá que primero había que discretizar el rango de la señal, que nos quedó que la discretización con los 8 bits que nos pedían era de 0.039 volts. Uh-huh. Si nosotros nos poníamos a evaluar el proceso, anda por la 2, por favor, por la diapositiva 2. Si nos poníamos a evaluar el proceso con la cantidad de muestras, en total nos dieron que eran 7 muestras. Si en el dominio del tiempo. Realmente está entre 6 y 7. Sí, porque no es preciso. Lo que pasa es que, mire que usted le dio la frecuencia 4 sobre 25. ¿Sí?
Entonces, lo que le está diciendo es que si usted quiere recorrer 25 muestras discretas, tiene que darle 4 vueltas a la 4 simetría vueltas a análoga. la... Sí. Da entre 6 y 7 ahí más o menos, pues entre 6 y 7 muestras está cubriendo usted un periodo de la análoga. Listo, estamos de acuerdo hasta ahí. Entonces, nosotros cogimos 7. Listo, Entonces está bien. pusimos n igual 0, 1, 2, 3, 4 hasta 6. Ajá. Encontramos su equivalencia en el tiempo continuo, que vendría a ser 0, 2 por 10 a la menos 4. Ahí les puse una pequeña tablita. Sí, sí. Y entonces a ese valor que nos daba, al evaluar ese tiempo en la señal análoga, lo dividimos por El delta. por el delta, exacto, por el delta. El delta delta que le acá llamamos el dio 0.039. 39 milivoltios. Sí, esa es la... Claro, es que si a usted, por ejemplo, le da 0 deltas, está en el nivel más bajito. Si le da 128 deltas, está por ahí en la mitad. Entonces, el valor del delta que le dé, o cuántos deltas acumula usted para un voltaje particular, básicamente en qué nivel estás. Lo único es que el delta no le va a dar preciso, o la cantidad de deltas, perdón, no le va, le puede dar, por ejemplo, 123.4 o cosas así, que es donde usted viene con el método si redondeo o truncamiento, pues ajustarlo al nivel. Entonces ahí fue donde llegamos a... Eso, si uno lo divide por el delta, nos daba ya la cantidad de bits, pues con un montón de decimales. Entonces los truncamos al menor. Que no los pusimos en bits, pero ahí están en números. En decimal. En decimal ya sería pues pasarlo ahí, es 256, 196, 73, 1, 46. Todo muy bien, todo muy bien. Lo único que no me cuadró es que el 256 trunca a 255. Porque entre 0 y 255 ya están los 256 niveles. O sea, no hay un nivel 256. Ese le tiene que truncar para abajo. ¿Listo? Ah, sí. De resto, estamos de acuerdo en todo. Todo el procedimiento que hicieron está bien para mí. ¿Listo? Listo, profe. No sé si... Eso era todo. Ya terminó el punto. Pues como aquí en este último nos llevamos todo el tiempo porque nos confundimos mucho, el numeral C no lo alcanzamos a hacer. No lo alcanzamos ni a discutir. Ok, perfecto. Ahí queda de pronto pendiente si quieren, para que terminen pues de resolver el punto. Todos, ¿no? El que quiera pues como practicar y estudiar para el examen. Bien, miremos el grupo 4 ya para terminar. ¿Quién va a hablar del grupo 4? Profe, ya voy a presentar. Dale, Laura, gracias. Allá está presentando, ¿cierto? No. Excelente. Ahora sí. Listo. Entonces, bueno, a nosotros nos correspondió el punto 4. Decía que nos daban una señal de audio análoga con voltajes variando en el rango de menos 2.5 voltios a 2.5 voltios. El conversor análogo digital tiene método de cuantificación por redondeo. Bueno, el primer punto decía que se pretende transmitir la señal de audio luego de su conversión y nos pedían calcular la capacidad mínima necesaria en el canal digital en bits por segundo para poder enviar de manera efectiva las muestras si se conoce que el error mínimo cometido en la cuantificación debe ser menor a 1 milivoltio para asegurar la calidad de la reproducción del audio y nos daban el ancho de banda. Bueno, entonces nosotros empezamos partiendo pues de la fórmula esta para hallar el error, que porque el error ya no lo daban, el error mínimo cometido. También nos daban el voltaje máximo y el voltaje mínimo. Entonces, en este caso, también trajimos aquí la fórmula del nivel, la que me la relaciona con el número de bits. Entonces, aquí tenemos todos los datos, excepto ese número de niveles, que es el que vamos a despejar. Entonces, pasábamos a esta parte de acá, donde despejábamos el número de niveles, que sería 2L menos 2, pues pasa aquí a multiplicar, el error pasa a dividir, que era de 1 milivoltio, reemplazamos los valores de voltaje, el máximo que era 2.5 y el mínimo menos 2.5 con el menos de la fórmula me suma. Esto aquí en total me daba 5,
y bueno, lo dividíamos por 10 a la menos 3, le sumábamos este 2 y luego lo dividíamos por, y luego sí, lo dividíamos por 2, perdón. Y así obteníamos el valor de niveles que nos dio 2501. O sea, si usted quiere cumplir con la condición del error que debe cometer el conversor, que él puede cometer, necesita 2501 niveles, mínimo. Exacto, como mínimo. Listo. Ajá. Entonces, ahora, bueno, ya tenemos el número de niveles mínimo, vamos a hallar el número de bits. Entonces, para eso utilizamos esta fórmula para despejar pues el valor de k. Hacemos logaritmo en base 2 de L, que eso tiene que ser menor o igual al valor de K. Entonces, ese logaritmo en base 2 de L nos dio 11.29, pero como K tiene que ser mayor o igual a ese valor, entonces para utilizar, pues para utilizar el redondeo, para tener un número exacto, entonces asumimos que es 12, o sea, no lo redondeamos a 11, ya que no puede ser menor a este valor, sino que pusimos 12. Sí, K tiene que ser un entero, ¿no? ¿Cuántos bits va a usar? 12. Si usa 11, que es el otro posible valor, ya no le cumple con lo del error. Sí, ¿Listo? bueno. Ahora, por último, para hallar la capacidad, entonces traemos la fórmula de capacidad que me relaciona el número de bits con la frecuencia de muestreo. Y para hallar la frecuencia de muestreo, utilizamos el dato de ancho de banda que nos dieron en el problema, donde tenemos que la frecuencia de muestreo, pues para cumplir con el teorema de Nyquist, tiene que ser mayor o igual a 2 veces el ancho de banda. Entonces, el ancho de banda es 20 por 10 a la 3 y por 2 me daría 40 kilohertz. Entonces, nosotros pues lo pusimos igual porque tiene que ser mayor o igual, entonces se podía utilizar ese valor. Y ahora para la capacidad, despejando esta fórmula, tenemos que la capacidad es el número de bits por esa frecuencia y nos da 480.000. Bits por segundo. Ya ese sería ese primer punto. Sí, eso es cuestión de lógica, ¿no? Si cada muestra ocupa 12 bits, o sea, también lo puedes sacar como de esta manera. Si cada muestra ocupa 12 bits y hay que estar mandando 40.000 muestras por segundo, pues ahí es lógico que multiplicando los dos valores le da cuántos bits por segundo necesita para transmitir. Listo, Laura, muy bien. Listo, bueno, ahora el segundo punto. Me decían, asumiendo una codificación Hamming, halle el código binario asociado para cuando la señal de entrada tiene un valor BA de 1.75 voltios en un tiempo arbitrario. Calcule la nueva velocidad necesaria para transmitir la señal. Bueno, primero nos redimimos pues como a la definición de codificación de Hamming, la cual es que se le agregan bits de paridad para corregir errores a la señal plana que a mí me da pues cuando tengo el nivel en ese valor de voltaje que me están dando. Entonces, primero hallamos el nivel para esa señal de voltaje, que es de 1.75. Entonces, lo que primero hallamos es este determinante, que es el que me va a permitir hallar el nivel. Entonces, este determinante está dado por el voltaje máximo, que nos lo daban al principio, pues, de manera general, que era 2.5, eso, que era 2.5 y el mínimo. Entonces, aquí otra vez esto nos daría 5. Y este valor de L que se utiliza es el valor de L, pues nosotros lo utilizamos este de acá, el que nos dio acá en este valor, que es de 2 a la 12. 2 a la 12, eso. Entonces, Listo, ese delta que menciona Laura, qué pena Laura, ese delta que menciona Laura, pues es la diferencia o la distancia entre dos niveles adyacentes, ¿no? ¿A qué distancia en voltios quedan dos niveles? 5 sobre 2 a la 12, básicamente. Sí. Bueno, entonces ese 2 a la 12 nos dio 4.096. Ajá. Y este valor de acá daba 5, entonces 5 sobre 4.096 nos da este valor determinante que es 1.22 por 10 a la menos 3. Entonces ahora vamos a hallar el nivel para el valor de voltaje de 1.75, que utilizamos esta fórmula de acá. Entonces simplemente sería el valor de voltaje en
en un punto determinado que sería 1.75. El que vas a convertir. Exacto, menos el valor mínimo. Pero por el menos de la fórmula, entonces me quedaría más 2.5 sobre el determinante. La distancia. Y esto va a ser igual a 3.481.6. Este L, para que sea pues un número entero, nosotros lo redondeamos a 3.482. O sea que esa muestra, después del proceso de conversión, ese 1.75 voltios, queda pues por allá en el nivel 3.482. Esas cuentas que está haciendo Laura es para eso, ¿cierto? Redondeado, ya eso lo lleva a uno al nivel 3.482. Perfecto. Listo, bueno. Entonces, ese decimal es mi señal. Entonces, esa señal lo que hicimos fue pasarlo a binario. Pues ya, eso sí lo hicimos como en una calculadora de binario, como para que nos rindiera Sí, el no hay tiempo. problema. Y obtuvimos esta señal. Esa es la señal plana, tal como. Y esa señal es la que vamos a pasar a codificación Hamming. La codificación Hamming lo que hace es agregarle bits a bits de paridad. Entonces, bueno, teníamos 11 posiciones, pues contando desde 0, desde acá 0, bueno, 11 posiciones. Y se le agrega los bits de paridad en las posiciones que son potencia de 2. Entonces, 2 a la 0, que sería en la posición 1, en la posición 2, en la posición 4, 2 a la 3, que me daría 8, en la posición 8, y ya pues porque ya 2 a la 4, yo pues ya no me daría como para ponerla en la posición 16, porque pues no la tengo. Y, profe, ya, hasta ahí llegamos. Ese Hamming, pues también la sacamos de calculadora porque ya no nos daba tiempo como de explicar bien cómo lo agregamos en cada posición. Sí, ahí lo que falta es, bueno, como usted la posición 1, la 2, la 4 y la 8 las va a usar para paridad, entonces le toca correr los datos del mensaje plano pues para adelante, ¿no? Entonces, ya esos bits no los puedes usar en dato plano. Entonces le crece el tamaño, digamos, del mensaje ya codificado en Hamming. Y con eso se arman los grupitos y ya con los grupitos uno selecciona de pronto cómo va a manejar la paridad. Eso pues lo que hemos explicado en clase, le faltó de pronto esa parte ya para codificar. Pero el resultado es ese que está ahí. Y como dicen que lo hicieron en calculadora, asumo pues que está bueno. O sea que si alguien de pronto lo quiere hacer a mano para comprobar, faltaría lo que les estoy diciendo, ¿no? Correr los daticos de esas posiciones que se van a reservar para paridad, correrlos para la derecha. O sea que vamos a ocupar más posiciones que las 12 originales que había puestas allí. Y luego de eso, con los grupitos de paridad, definir entonces cómo me va a quedar la palabra codificada. En total nos quedaba de 17, pues si le agregaban 5 bits. Y ya, profe, pues 1, 2, 4 y 8. Se le agregan 4. Ah, bueno, 5 con el 16, porque ya empieza a pisar el 16. Claro. Sí. Ajá. Y ya ese sí no lo alcanzamos a mirar. Ok. Y ahí habría que ver de pronto dañando un bit cómo el código Hamming llega y recupera pues la información que había originalmente. Listo, Laura, muchas gracias. De pronto ahí para tener en cuenta los bits los enumeramos al contrario, pues el 0 estaría en la posición de la derecha y el 17 sería de la izquierda, porque el primero sería, digamos, el bit menos significativo y el último sería el más significativo, para tenerlo en cuenta. Y es correcto. Normalmente por convención, o sea, esto es porque sí, porque todo el mundo lo hace así, las posiciones de los bits en una palabra binaria se enumeran teniendo en cuenta la ponderación de las potencias. Entonces siempre las potencias, pues para hacer el cálculo de qué equivale ese número en binario, arrancan en la derecha. 2 a la 0, el menos significativo, 2 a la 1, 2 a la 2. Y entonces sí, uno también empieza a numerar desde la derecha. Muchas gracias, Elisa, ahí por el comentario. Bien, yo voy a dejar de grabar.